En el diseño de nuestro esquemático pueden presentarse diferentes errores que afectarán la funcionalidad y la calidad del diseño final del circuito impreso. Algunos de los errores comunes que podemos cometer incluyen pines no conectados, conexiones incorrectas o cortocircuitos. Para evitar estos errores, es importante que verifiquemos y validemos el diseño del esquemático antes de continuar con la siguiente fase, que es el diseño de la PCB. Para esto, KiCad cuenta con una herramienta de comprobación de reglas eléctricas, ERC, por sus siglas en inglés, la cual verifica automáticamente el esquemático y detecta posibles errores eléctricos o de conexión en el diseño. Encontramos esta herramienta en la barra superior. Al ejecutarla, aparecerán los errores y las advertencias en la ventana. Los errores indican que hay un problema en el diseño del esquemático que debe corregirse antes de continuar con el diseño del circuito impreso. Los errores son problemas graves que pueden impedir que el circuito funcione correctamente o incluso dañar los componentes. Por otro lado, las advertencias indican que hay una posible inconsistencia en el diseño del esquemático que puede afectar la funcionalidad del circuito. Las advertencias no son necesariamente graves, pero es importante prestarles atención para asegurarse de que el circuito funcione correctamente. Mediante este botón iniciamos la comprobación de nuestro esquema. Tras ejecutar la herramienta aparecen dos errores relacionados al pin 5. Esto se debe a que el pin no está conectado a ningún otro componente o señal. Si bien nuestro esquema es correcto respecto al diagrama original, debemos indicar de forma explícita mediante banderas que el pin no se va a conectar. Estas banderas son importantes porque ayudan a evitar confusiones en el diseño y la interpretación del esquemático. Si no se colocan, KiCad puede considerar que dos pines separados en el esquemático están conectados eléctricamente, lo que podría causar problemas en la simulación o en el diseño final del circuito impreso. Para solventar este error, ubicamos en la barra derecha las banderas de no conexión y la ponemos en el pin 5 del integrado. Nuevamente ejecutamos el ERC y vemos que se ha solucionado el error. De este modo, nos hemos asegurado de que el esquemático esté libre de errores eléctricos y estamos listos para avanzar en el flujo de trabajo.